ejemplo, para la parte de gestión de proyectos, que la vamos a estar llegando a observar en el curso. Del contenido vamos a pasar por una primera parte de presentación de lo que es este pequeño seminario, los conceptos básicos de administración de proyectos, bibliografía existente, por ejemplo, y la parte de administración de proyecto. Y por último, las etapas de administración de proyectos, ¿no? Hay 5 etapas principales, por ejemplo, en la bibliografía de igual forma se llega a especificar. En el PMBOK sí, algunos llegan a tener ya conocimiento, ¿no? De este tipo de temática. De la presentación vamos a pasar a distinguir los principales conceptos técnicos y principios de administración o gestión de proyectos. De igual forma vamos a llegar a especificar algunas herramientas básicas que existen, sobre todo en la administración pública, ¿no? Donde saben que los recursos públicos se administran bajo un sistema acá en nuestro país y de igual forma, ¿no? Ese tipo de sistemas es muchas veces sugerido por lo que es el Banco Mundial y varios países tienen formatos similares, por ejemplo, he podido observar, ¿no? Varios países trabajan con sistemas como el SINSIN, por ejemplo, que vamos a estar observando un poquito de eso, ¿no? De los objetivos específicos vamos a presentar las mejores prácticas de administración de proyectos. Hay buenas prácticas de administración de proyectos. De igual forma, aplicar una metodología y herramientas para administrar proyectos. Y desarrollar un estudio de caso en el cual vamos a visualizar qué es lo que se ha llegado a realizar. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto prácticamente es la sumatoria de distintos tipos de esfuerzo que se llegan a dar en un lapso determinado de tiempo y que sirven para llegar a generar un producto final, ¿no? Ese producto final va a ser obviamente auditado incluso, puesto que en la etapa de cierre de proyecto ya se hace la entrega final del mismo, ¿no? Es ahí donde nosotros ya recibimos el proyecto y no tenemos posibilidad de realizar otras observaciones que las podíamos haber hecho en etapas preliminares, ¿no? Y se llega a firmar la recepción del proyecto final y se termina el ciclo como tal, ¿no? O también el proyecto puede estar enfocado a un producto o servicio en particular o único, ¿no? Es por eso que tenemos esta línea de tiempo donde nosotros vamos a llegar a ejecutar un proyecto, vamos a realizar todo esto previamente planificado hasta un determinado tiempo, ¿no? Hay proyectos que duran 5 años, por ejemplo, hay proyectos que duran meses, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, si es un proyecto pequeño. Eso se va a estar llegando a facilitar documentación en el curso de un proyecto completo del mismo. O esos proyectos amplios, ¿no? De 5 años, de 10 años, por ejemplo, que se pueden llegar a elaborar. Sobre todo en el ámbito de carreteras o puentes, ¿no? Son los que más tiempo llegan a tardar o implementación de plantas productivas. De la etapa de inicio, por ejemplo, nosotros siempre vamos a analizar nuestra situación actual sin proyecto, ¿no? Es por eso que muchas veces se hacen las planillas de evaluación, pero en esa situación, sin proyecto, ¿no? Es ahí donde evaluamos qué es lo que podríamos o qué es lo que tenemos actualmente y hacemos una comparación con otro tipo de proyectos que se podrían llegar a implementar, cosa de incrementar o generar algún tipo de ganancia o actividad, ¿no? Que tenga, en este caso, el fin de lucrar o un proyecto social, si es que es a nivel estatal, ¿no? Sin fines de lucro, pero con el fin de satisfacer necesidades de la población. En la situación actual, nosotros nos vamos a dar cuenta de algunos requerimientos que podemos llegar a
tomar en cuenta, ¿no? Y objetivos que buscamos. Transcurre el tiempo, llegamos a elaborar un proyecto. Hemos elaborado por lo menos unos 5 proyectos con mi persona a nivel personal, los cuales llegan a presentar algún tipo de resultado. Una serie de productos entregables, así se llama, productos entregables, ¿no? Son los ítems que vamos a llegar a entregar al directo interesado para que él ya pueda ejecutar el proyecto, ¿no? Esos entregables, por ejemplo, pueden llegar a ser una serie de planos de distinto tipo, planos eléctricos, planos de construcción civil, planos de lo que son sistemas de distribución de servicios, si es que estamos hablando de planta productiva, todo lo que son líneas de o redes de agua, por ejemplo, redes de vapor y demás, ¿no? Una serie de planos que son entregables, otro tipo de requerimientos o procedimientos específicos que también hay que llegar a entregarlos, análisis muchas veces, estudios de mercado y todo eso es entregable ya en la etapa de resultados para llegar a elaborar un proyecto de forma adecuada. Saludos desde Nicaragua, nos dicen. De los conceptos, por ejemplo, tenemos las características básicas de un proyecto de forma genérica, que pueden ser el temporal, por ejemplo. Cada proyecto siempre va a llegar a tener un inicio y un fin, ¿no? Ya sea este positivo o negativo o haya llegado a no concluirse adecuadamente, siempre va a tener inicio y final. Hay proyectos pendientes, ¿no? A veces en algunos países, los cuales no han sido concluidos, se han llegado a postergar con plazos indefinidos, por ejemplo. Y de igual forma hay productos, servicios o resultados únicos que podemos llegar a entregar a través de este proyecto. Esos resultados únicos pueden ser estudios específicos, por ejemplo. Hay algunas empresas que realizan este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, los de marketing, obviamente, para identificar algunas posibles potencialidades que se pueden llegar a explotar, que crea productos entregables de igual forma únicos, ¿no? También tenemos una elaboración gradual que significa ir desarrollando a través de una serie de etapas los proyectos, etapas que ya están estandarizadas, ¿no? En breve vamos a ver cuáles son las principales etapas de proyectos. ¿Qué es la administración de proyectos? Ya estamos hablando de una palabra clave, ¿no? Administración, por las cuales tal vez les toque vivir de acá a un pequeño lapso de tiempo donde ustedes, tras una capacitación exhaustiva en proyectos, lleguen a ser fiscales de obras en proyectos, ¿no? Hay proyectos de distinta índole que se quieren ser administrados en ramas, ¿no? En rubros, por ejemplo, de riego, en temas de civiles de construcción, en temas de implementación de procesos productivos, una serie de proyectos que se lleguen a implementar, los cuales necesitan ser gestionados y administrados y controlados de forma adecuada y de igual forma fusionados con lo que es legislación nacional. Por ejemplo, en Bolivia ya tenemos leyes. En ese entonces, desde que yo elaboraba proyectos, ¿no? Ya existía un reglamento de estudios TESA, por ejemplo, que se tendrían que realizar, los estudios técnicos, económicos, socioeconómicos, ambientales en este caso. Y respecto a la administración es la aplicación racional de conocimientos, también habilidades, ¿no? Hay que saber administrar recursos económicos, muchas veces tiempos, y todo debe estar dentro del rango de planificación, ¿no? Si existe retraso, tenemos la oportunidad de recuperar muchas veces esos tiempos perdidos. ¿Cómo lo hacíamos en ese entonces? Duplicando turnos de trabajo, incluso trabajando en 3 turnos
cada uno de 8 horas, ¿no? Entonces, se quiere de una serie de habilidades. Hay que llegar a tener olfato, les comento, ¿no? Para poder detectar cuáles serían las necesidades o problemáticas con las que nosotros podemos llegar a tener problemas, ¿no? Sobre todo en la época del COVID, ¿no? La cadena de suministros ha estado muy complicada para todos los rubros, ¿no? Construcción, el tema de diseño y demás ha llegado a tener retrasos. Es por eso que se requiere de ciertas habilidades. También herramientas, software se llega a emplear para proyectos bastante, varios tipos de software. Software de diseño, por ejemplo, software de lo que es programación, software de control, incluso se puede llegar a implementar sistemas tipo SAP, ¿no? Los que usan SAP, por ejemplo, SAP del Business One o SAP tipo HANA y demás para la provisión y control de determinados ítems en proyectos. Y de igual forma otras herramientas, si estamos hablando de la rama pública, ya existen sistemas, ¿no? Por los cuales nosotros debemos llegar a regirnos y basarnos. Hablemos un poquito de esos sistemas que existen. Los de control gubernamental, por ejemplo, como el CICIN en este caso, que es una plataforma de control acá en nuestro país, en Bolivia, donde nosotros debemos, obviamente, ser funcionarios para poder gestionar mediante el Ministerio de Planificación del Desarrollo determinados pagos o controles que podemos llegar a hacer a través de esta vía, ¿no? De igual forma, existen otras plataformas a nivel nacional por las cuales se pueden llegar a controlar lo que son los pagos, controlar qué documentación se está llegando a entregar o no y demás. A través también de una serie de actividades interrelacionadas que vamos a llegar a tener que ejecutar para poder concluir un proyecto de forma exitosa. De los componentes de la administración de proyecto tenemos habilidades clave que debemos desarrollar. No todos tenemos esto, por ejemplo, en nuestras personas. Muchas veces necesitamos pasar cursos, ir capacitándonos, ir empleando algunas estrategias de liderazgo, por ejemplo. Es difícil ser líder muchas veces, ¿no? Técnicas de comunicación con el personal, puesto que no vamos a tratar con dos personas, ¿no? Probablemente vamos a tratar con 300 personas, 400 personas en el proyecto y hay que llegar a tener esas técnicas adecuadas de comunicación. También negociación, ¿no? Es ahí donde entran, por ejemplo, los fiscales de obra y a veces es complicado ir negociando el tema de recursos, tiempos que deben estar previstos y en justo a tiempo, ¿no? Puesto que pueden llegar a generar retrasos. A veces puede existir cuellos de botella en comunicación, ¿no? Cuando una persona solita se guarda bastante información y no socializa a su equipo probablemente. Es ahí donde se acumula información y los demás desconocen de alguna disposición o acuerdo que se haya llegado a dar. De la solución de problemas de igual forma, ¿no? Es ahí donde entra también la formación técnica que nosotros tenemos en nuestras damas, ya sean damas sociales, damas técnicas y demás, para dar solución a distintos problemas que se van a presentar para ejecutar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, provisión de campamentos. Vamos a armar campamentos para construir una carretera, por ejemplo. Pero estos campamentos no es solo la vivienda que debe estar armada, ¿no? Vamos a necesitar también de servicios muchas veces, los cuales deben ser gestionados, ¿no? De forma adecuada. También a lo largo de los proyectos, otra habilidad es de lograr objetivos e ir controlando. Vamos a llegar a tener distintas fases y etapas, las cuales no pueden ser descuidadas, puesto que más adelante nos pueden llegar a traer problemas.
Vamos a necesitar de conocimientos, es por eso que personas se van capacitando frecuentemente y poniendo en práctica conocimientos tanto técnicos como administrativos, que hay bastante, ¿no? Cada año salen una serie de libros especializados en temáticas específicas. Por ejemplo, hablemos de sistemas, ¿no? Nuevos lenguajes de programación que están llegando a salir. Por ejemplo, hay uno de moda que recién se está colocando en nuestro medio, Python, ¿no? Pero esto ya se usaba hace más de 8 años ya en otros países, ¿no? Lenguajes de programación que van desarrollándose. Recuerden, antes existía un C++, por ejemplo, estaban en tendencia, ¿no? Pero ahora lo último era Python, ya existe otro lenguaje y los que están actualizados deben saber de lo que estoy hablando, ¿no? Herramientas que también vamos a llegar a necesitar y técnicas cuando nosotros tengamos que administrar el proyecto, sea cual sea, no sea social y demás. De los elementos relacionados con el proyecto, no ven nada, me dicen, eso me larga. Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Compartir de nuevo. Y voy a anclarme. Ya, ahí se debe ver seguro. De los elementos relacionados con el proyecto, hay parámetros genéricos principales, ¿no? Que hay que llegar a tomar en cuenta sí o sí en cualquier proyecto en el que ustedes vayan a participar. El tiempo, por ejemplo, ¿no? Tiempo que puede ser organizado en horas, por ejemplo, en días, que puede ser administrado en meses, de forma trimestral, semestral y demás formas de administración del tiempo, ¿no? La calidad es muy importante. Vamos a observar un tema específico de calidad a lo largo de la sesión en las semanas respecto al control de calidad en proyectos, ¿no? Hay distintos tipos de normativas específicas para evaluar la calidad en la rama civil, por ejemplo, en la rama de construcciones, en la rama de procesos, en la rama de proyectos como tal. Ya hay estándares, dos estándares de los cuales vamos a estar hablando. Una normativa ISO 116, por ejemplo, más una normativa ISO 21500, ¿no? Del cual vamos a llegar a hablar. De igual forma, el alcance del proyecto, y esto va en función de los objetivos a alcanzar, ¿no? El entorno, que hay que llegar a tomarlo mucho en cuenta, los recursos, tanto recursos humanos o recursos financieros, ¿no? Económicos en este caso, que deben ser administrados de forma pronta, y el costo, ¿no? A veces hay que realizar adendas, les comento, hay que realizar lo que son contratos modificatorios, que es ahí donde en este contrato modificatorio se hace la aclaración, ¿no? Donde se pueden realizar modificaciones al proyecto de forma o de fondo, alterando el presupuesto inicial, o en este caso sin alteración del presupuesto inicial, ¿no? Todo esto va a ser en busca de una sola cosa, la satisfacción de las partes interesadas del proyecto, sea el cliente final, la sociedad, por ejemplo, sea una persona jurídica privada y demás. Del ciclo de vida de los proyectos, observen, ¿no? Este es el ciclo de vida, todo es a nivel de actividad. Vamos a comenzar en una parte inicial, arrancando todo lo que es la perspectiva del proyecto. Va a tener su inicio y fin, este ciclo de inicio. Paralelamente podemos nosotros ya ir planificando en determinada etapa del inicio del proyecto y planificar varias cuestiones que lo vamos a observar en breve, ¿no? Pero ya al mismo tiempo puedo comenzar a ejecutar parte del proyecto.
todas estas curvas varían en función del proyecto, ¿no? Yo puedo ejecutar mucho más tarde, por ejemplo, puedo esperar a que se llegue a planificar bien y el lapso de tiempo de ejecución puede desde tardarse, ¿no? A veces solo preparar un proyecto, diseñar el proyecto como tal, tarda meses, ¿no? Ejecutarlo puede llegar a tardar de igual forma otros meses hasta poder llegar a concluirlo. Pero ya cuando se inicie la ejecución del proyecto, eso es muy importante, ¿no? Desde ahí ya van invirtiéndose ciertos montos económicos y es muy importante esta cuarta etapa de control, puesto que hay que llegar a controlar la calidad de la ejecución del proyecto. Puede que te estén entregando maquinaria que no estaba conciliada en el diseño de proyecto inicial, ¿no? Te cambien una maquinaria americana, por ejemplo, y te otorguen una maquinaria china. China de mala calidad, ¿no? Porque también hay China de buena calidad. O te dan un equipo que no era el adecuado. Es por eso que se requiere controlar muchas veces los proyectos, ¿no? Que se estén llegando a ejecutar para prevenir temas de corrupción. Y posteriormente, tras la ejecución y control, ya comienza una etapa de cierre, ¿no? Poco a poco vamos a ir cesando algunos productos entregables que teníamos pendientes para la etapa del proyecto. Por ejemplo, todo lo que es edificaciones ya debería estar entregado antes de montar la planta como tal, ¿no? Verificaciones es entregado, montaje ya va a estar a punto de entregarse, ya se va a colocar en puesta en marcha en estas últimas etapas y se va a ir entregando productos, ¿no? Por ejemplo, si la planta era para elaboración de salchichas, por ejemplo, ya se va a hacer coser la línea, se van a hacer las pruebas correspondientes, pruebas de formulaciones, si es que el proyecto era tipo llave en mano, ¿no? Depende mucho de los tipos de proyectos también. Algunos quieren sí o sí proyectos llave en mano listos para ingresar y directamente operar, ¿no? Pero esas son todas las etapas más importantes de un proyecto. De igual forma tenemos que estudiar este tipo de fases respecto a la parte de ejecución presupuestaria, ¿no? En lo que son instituciones públicas y demás se elabora lo que es un POA, un programa operativo anual por el cual se van a ir destinando montos económicos a determinados ítems, ¿no? Que lo vamos a llegar a mostrar en la parte del curso respecto a partidas específicas genéricas que ya se han llegado a elaborar, las cuales deben ser siempre monitoreadas para poder observar qué cantidad de recursos económicos se está llegando a entregar y de igual forma el tiempo respecto a la fase de inicio, planeación y diseño del proyecto. Ejecución ya es colocarlo en físico, ¿no? Ya vamos a iniciar con la parte de implementación del mismo y la última fase de pruebas y arranque del mismo, sea cual sea el tipo de proyecto. Es aquí en la etapa de inicio donde nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones, observando previamente los resultados que hemos llegado a observar. Un estudio de mercado, por ejemplo. En el estudio de mercado ingresan diversos análisis, ¿no? Análisis TAFO o FODA que se pueden llegar a incorporar, analizar, hasta ver la parte de el tema de el estudio financiero, ¿no? Los indicadores económicos que vamos a llegar a elaborar y es ahí donde ya podemos tomar decisiones, ¿no? Vamos a elaborar el producto A, B, C y el D no lo vamos a tomar, tampoco el producto E y demás. Podemos ir escogiendo y tomando decisiones y evaluando antes de poder arrancar, ¿no? Decisiones ya trascendentes ingresan en la parte de planeación y diseño. Por eso se llama, por ejemplo, a los proyectos en diseño final, donde ya se sabe hasta qué marca vamos a llegar a implementar, ¿no?
cuántas líneas vamos a llegar a implementar, cuánto vamos a llegar a producir y demás. Es ahí donde ya comienza la etapa de ejecución, que es una instalación, ¿no? Vamos a comenzar a instalar la estructura, por ejemplo, o la infraestructura. Vamos a instalar distintos servicios, maquinarias, hasta una instalación al 100% conforme hayamos diseñado el proyecto, ¿no? En función del diseño final del mismo. Y la última parte ya de las pruebas y arranque que vamos a llegar a realizar. Arrancamos, validamos que el proyecto se haya implementado de forma adecuada. ¿Cómo se realiza esto? Haciendo las pruebas, ¿no? Si es que nosotros hemos instalado de forma teórica, ejecutar, por ejemplo, ¿no? 100 quintales de harina sí o sí al día para llegar a nuestra capacidad máxima, sí o sí debo hacer mi prueba con este tipo de parámetro, ¿no? Para ver si es que estoy llegando a funcionar, tengo la capacidad de producir al 100% de mi capacidad instalada o le faltan algunas adecuaciones en este caso, ¿no? Y desde ahí ya se cierra lo que es la parte del proyecto, se lo llega a entregar y está lista para poder operarse de ahí en adelante, ¿no? Pero pasemos a la etapa que nos interesa por el día de hoy, la administración de proyecto, ¿no? Nosotros vamos a tener que administrar desde un inicio hasta un final en el cual vamos a tener que entregar el producto, ¿no? Esas fases recuerden que son 5: inicio, planificación, planeación, ejecución, control y cierre y entrega del proyecto. Vamos a tener que ver, por ejemplo, cuál va a ser el origen del mismo, cuál va a ser el equipo del proyecto. Es ahí donde se hace la solicitud de distintas damas profesionales, ¿no? Probablemente vamos a necesitar de un topógrafo, de un ingeniero civil, de un ingeniero eléctrico o electromecánico o mecánico. Vamos a necesitar tal vez de otras damas, un ingeniero ambiental que vaya a elaborar todo el tema medioambiental antes de ejecutar al proyecto, puesto que para esto hay multa, ¿no? Si es que no han tomado en cuenta la parte ambiental, hay multa del 3 por 1000 de la inversión que ustedes vayan a realizar, ¿no? Por ejemplo, gasto $1.000.000, pero no he hecho los trámites ambientales. Obviamente tengo que pagar para regularizar el 3 por 1000 en dólares de la inversión, ¿no? Otras damas de igual forma, ingenieros químicos o en alimentos o damas afines, ingenieros en sistemas, ingenieros en este caso en la rama o en personal de la rama social también, si es algún tipo de proyecto que afecta a poblaciones, por ejemplo, o otros ingenieros, ¿no? Agrónomos, por ejemplo, para poder caracterizar la región de producción, si es que vamos a necesitar un proyecto específico de algún tipo de materia prima. Ellos obviamente van a tener que caracterizarla y demás, ¿no? Formamos al equipo del proyecto. Generalmente puede constar de 10 en los proyectos pequeños hasta varias personas, ¿no? He observado algún proyecto grande. En solo diseñar ingresaron 50 personas, ¿no? Para poder concretar el diseño del mismo. Vamos a llegar a iniciar esto mediante las cartas correspondientes, el alcance. Ya entramos a la fase de planificación. Debemos ejecutar posteriormente y revisar los avances que se vayan a realizar. La etapa de control mediante una aceptación o rechazo, ¿no? O modificación, en este caso, como les comentaba, podemos hacer contratos modificatorios para esa fase, ¿no? De las áreas de conocimiento es ahí donde vamos a tener que realizar la integración, ¿no? En el proyecto van a ingresar las áreas involucradas
desde la planificación de la administración, ejecución hasta el cierre del proyecto, ¿no? Del alcance, vamos a tener que administrar, definir los productos específicos. Son varios ítems que se mencionan en un proyecto como tal. Todos los productos entregables, por ejemplo, las actividades y su correspondiente seguimiento en físico, ¿no? A lo largo del curso vamos a estar llegando a elaborar las curvas, por ejemplo, de control del financiamiento para el tema, la curva S, por ejemplo, ¿no? Para el tema de consolidación física, el avance físico del mismo versus el teórico más el tema de avance en cuanto a presupuesto. Costos, vamos a tener que controlar el tema de presupuesto y su control, ¿no? A veces hay ítems, casi siempre les digo que hay algunos ítems que no están tomados en cuenta. Son ítems minoritarios, pero que tras hacer sumatoria del proyecto van siendo montos económicos ya elevados, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de maderas no estaba considerada la provisión de tachuelas, por ejemplo, ¿no? O para las tachuelas no estaba considerado el foso que iba a ser de adorno a la tachuela y demás, ¿no? Pero al comprar una caja esto ya se va sumando en dólares, ¿no? Y si es que te olvidaste tachuelas o no estaba considerado o compraron otro tamaño de tachuela u otra especificación o no estaba dimensionado de acuerdo a la cantidad de tachuelas necesarias en productos de madera, obviamente va a hacer falta y es ahí donde podemos nosotros alterar el presupuesto inicial, ¿no? Hay que llegar a tener un monto de reserva, les comento, para algunos casos auxiliares. De los recursos, la planificación de recursos, desarrollo y administración va a depender mucho del equipo de trabajo, dependiendo de las necesidades que vayamos a hacer, ¿no? A veces se requiere análisis, por ejemplo, o se requiere duplicar los análisis. Análisis de suelos que se hacen, análisis de movimiento de tierra, el tema de topografía, análisis de agua que se pueden llegar a hacer, distintos tipos de análisis que a veces no son contemplados o requieren una segunda prueba. Del tiempo tenemos la definición de actividades interrelacionadas en el cronograma y respecto al tiempo vamos a llegar a generar nosotros en nuestro proyecto una ruta crítica, ¿no? Y esa ruta crítica va a ser tanto graficada como controlada mientras nosotros pongamos en puesta en marcha el proyecto. De la calidad va a necesitar una etapa de planificación, aseguramiento y control de la calidad del proyecto. Como en caricatura se observa, ¿no? A veces se puede entregar un proyecto que esté, entre comillas, ¿no? Maquillado, pero en la realidad no sea funcional, ¿no? Eso es lo más riesgoso que nosotros podemos tener por un mal control de calidad de él mismo. De igual forma tenemos la parte de comunicaciones en las cuales nosotros vamos definiendo de la distribución e información del proyecto, ¿no? Por ejemplo, siempre se coordinaba tras ejecutar un proyecto con la área civil, trabajábamos de la mano, les comento, puesto que nosotros hemos diseñado lo que es una planta y tras esa planta necesitábamos consensuar temas de inocuidad alimentaria, ¿no? Tipos de puerta que se deben llegar a implementar, tipos de ventana, tipo de piso, tipo de pared y demás consideración que lo teníamos que conciliar tanto con el arquitecto como con la parte civil para ejecutar el mismo. De los riesgos también hay que llegar a evaluar riesgos en el proyecto, ¿no? Ante eso se puede llegar a tener la planificación y administración adecuada de riesgos. Tenemos una ISO para la misma
que engloba metodologías de riesgo que existe, ¿no? La ISO 31010, en la cual se tiene un listado completo dependiendo del tipo de rubro sobre el análisis de riesgos. De los suministros, esto es muy importante, ¿no? Puesto que si es que ustedes realizan muebles de madera, por ejemplo, pero carecen de clavos, llegaron a tardar los clavos para la madera, se van a paralizar hasta ahí, ¿no? Hasta que lleguen los clavos correspondientes y recién puedan iniciar la etapa de elaboración de mueblería, por ejemplo. Mucho va a depender de la planificación de las adquisiciones, ¿no? ¿Qué voy a comprar primero para mi proyecto? ¿El terreno? ¿O antes de eso voy a comprar la maquinaria? ¿O cuándo voy a comprar la maquinaria? ¿O cuándo voy a comprar los ladrillos para implementar la construcción del proyecto? ¿O cuándo voy a comprar la pintura, ¿no? Está ahí donde debemos llegar a tener una planificación en la parte de adquisiciones, ¿no? Insumos para la planta, ¿cuándo lo vas a llegar a comprar? ¿Al inicio del proyecto, el primer mes o al final? Entonces hay que llegar a planificar esa parte, hay que llegar a realizar bastantes contratos muchas veces, contratos que podemos tercerizarlo, si es que lo deseamos, por los cuales también vamos a necesitar servicios específicos, ¿no? Análisis de suelos, como les comentaba, ¿no? Vamos a tener que hacer manejo y selección de proveedores, ¿no? Eso es bastante complicado y afecta mucho al presupuesto, les comento, ¿no? Insumo para construcción, por ejemplo, cemento, ¿no? ¿Con qué marca de proveedor vamos a llegar a trabajar y por qué, ¿no? Recuerden que hay que asegurar el tema de control de calidad de la instalación, ¿no? No puedo jugar con la parte de estructura, por ejemplo, por lo cual el cemento va a tener que cumplir y ser monitoreado durante la etapa de construcción del mismo, ¿no? Puesto que, ustedes saben, ¿no? Estructura es la clave para cualquier tipo de edificación. De ahí ya podemos ir ahondando tal vez en otros insumos, pero estructura no, ¿no? De los involucrados en el proyecto va a ingresar ahí un director del proyecto, un máster generalmente, adecuadamente certificado en distintos tipos de certificación que puedan existir, obviamente con experiencia, sobre todo si son proyectos grandes. Imagínense implementar lo que es una planta de metalurgia, ¿no? Lo que es beneficiado de cobre, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener conocimiento básico de esta área para poder administrarla de forma adecuada, o si no, le van a engañar, ¿no? Puesto que al director de proyecto generalmente le hacen firmar todo, ¿no? Y le pueden estar tal vez engañando o adulterando documentación. De igual forma, el cliente y usuario, ¿no? Ingresa como parte, en este caso, fiscalizadora en distintas etapas del proyecto. Puede llegar a ingresar o contratar un tercero, como les comentaba, ¿no? Un fiscal de obra, de implementación del proyecto. Una organización ejecutante, en este caso la que va a llegar a ejecutar como tal el proyecto, puede ser una empresa constructora, que hay varias en nuestro país, que se adjudique el tipo de proyecto llave en mano, por ejemplo, ya sea para un público o un privado. De los miembros del equipo del proyecto, es ahí donde la empresa contrata distintos profesionales. El equipo de dirección del proyecto también son varias, en este caso, varias profesiones, ¿no? Las que llegan a ingresar para poder administrar cada fase del proyecto y cada área. Un patrocinador que es optativo, obviamente, y influentes que pueden llegar a incorporarse también para el proyecto.
El monto de inversión define el tamaño del proyecto o se determina el monto de inversión de un proyecto. ¿Cómo se determina el monto de inversión de proyecto? Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, para una planta de residuos sólidos que nos comentan, ¿no? ¿Cómo determinamos el presupuesto? Con una serie de cotizaciones que hay que llegar a realizar. Eso lo realiza personal calificado que tenga conocimiento de maquinaria para una planta de residuos sólidos, ¿no? Se realiza la cotización de distintas marcas de maquinaria. No nos vamos a ir a la más cara o a la más económica, ¿no? Debemos tomar en cuenta la capacidad productiva que va a llegar a tener este tipo de planta de residuos sólidos, previo estudio de mercado que se va a llegar a realizar, ¿no? El estudio de mercado me va a decir cuánto existe de residuos el año cero, por ejemplo, este año, y el cual lo vamos a llegar a proyectar por lo menos con un lapso de 10 años, ¿no? ¿Y cuánto va a existir de residuos sólidos el año 10 de ejecución del proyecto? Es decir, el 2032. Por lo cual nosotros vamos a tener que caracterizar nuestra capacidad productiva de forma adecuada e ir cotizando maquinaria, vamos a presupuestar el personal que vamos a necesitar para la planta de residuos sólidos, insumos que probablemente vayamos a necesitar, algunos servicios auxiliares como es el transporte, la logística y demás temáticas, ¿no? Hacemos la sumatoria, esto en una planilla, en un flujo de caja del proyecto, así se llama, que puede ser elaborado en formato Excel, ¿no? Para poder evidenciar cuál va a ser el monto que vamos a gastar para nuestro proyecto. En el diseño final ya tomamos la marca seleccionada, ¿no? Hablamos con una serie de proveedores, vemos su oferta como tal, qué tal es, tal vez están implementando un proceso nuevo, más adecuado, más eficiente, tal vez otro proveedor nos muestre un proceso más genérico pero económico. Tal vez otros proveedores nos ofrezcan montaje incorporado, nos ofrezcan la parte de capacitación para el personal. Entonces evaluamos, ¿no? ¿Qué proveedor me conviene en este caso gestionar adecuadamente? Y determinamos el monto de inversión en maquinaria para una planta de residuos sólidos, por ejemplo. Eso, y ahora para la parte de organización del proyecto respecto a la estructura, podemos tenerla una estructura por proyectos, por ejemplo, o subproyectos, o una estructura matricial, o una funcional, ¿no? En la por proyectos, el personal va a ir reportando directamente a mandos superiores, ¿no? Todos los técnicos medios o técnicos en general, ingenieros y demás van a ir realizando los correspondientes informes de avance, ¿no? Así se llaman generalmente, informe de avance de fecha X, ¿no? Del día de hoy, por ejemplo. ¿Qué se realizó? Se realizó el curso gratuito del día de hoy y demás, ¿no? Se tuvo 165 participantes, por lo cual así vamos redactando la parte del reporte a nuestro inmediato superior, ¿no? El control total sobre el presupuesto, recursos y materiales. En todo lo que es proyectos incluso debemos tener un almacenero que vaya a realizar inventarios de forma adecuada, ¿no? No te pueden llegar a faltar clavos, en teoría. No te puede llegar a faltar otro tipo de materiales, ¿no? Puesto que todo ya ha sido diseñado de forma adecuada, se supone, ¿no? El proyecto. El mando superior tiene la responsabilidad administrativa sobre el personal y a la vez puede disponerse de un pool de recursos, ¿no? Una caja chica, por ejemplo, por la cual si es que necesito en este instante realizar un giro de eh, $5.000, por ejemplo, de forma urgente, ya
yo debo tener la capacidad de disponer y ejecutar ese monto de urgencia, ¿no? Una característica matricial se reporta al líder del proyecto y al mando funcional. El líder del proyecto hay líder de proyecto de tiempo completo, generalmente funciona hasta 24 horas, ¿no? Pueden llamarle a medianoche cuando ya se esté ejecutando, si es que existe alguna duda, observación y demás. La autoridad y toma de decisiones compartida, en ese caso se caracteriza en esta organización del tipo matricial, ¿no? La funcional, en este caso, donde existen varios responsables, ¿no? Hay responsable de todo. Responsable del área financiera, responsable del área técnica y demás. Tiene la característica superior y está identificado. Actúan por especialidad y tienen enfoque fragmentado en lo que les tocó hacer en el proyecto, ¿no? De la organización del proyecto se requiere competencias técnicas, pero observen esto, ¿no? Para niveles operativos va ascendiendo la competencia técnica, ¿no? Mandos medios va de igual forma ya descendiendo la competencia humana en este caso, y niveles superiores, ¿no? Por los cuales se necesita alta competencia técnica generalmente. Debe saber bastante bien todo lo que se está llegando a ejecutar a detalle en toda la planta. Si es que es una planta, ¿no? Ese es el ejemplo que siempre les doy, puesto que yo observé esto de primera mano. Cómo se debe llegar a realizar cada uno de los procesos y demás. Aquí están todas las fases de las actividades del proyecto, ¿no? Y vamos a desglosar cada una de estas. Tenemos la etapa de inicio, por la cual nosotros vamos a tener que emplear mecanismos de selección de proyecto, ¿no? En la planilla general de lo que es elaboración de proyectos podemos ir variando parámetros, ¿no? Variando formulaciones, variando el tema de disposición en planta, cuál conviene, variando otro tema de construcción, por ejemplo, tipos de materiales que se pueden emplear y que se tienen que emplear. Definimos la parte de proyecto y ya tenemos la carta del proyecto, ¿no? Un resumen ejecutivo en este caso, describiendo qué es lo que se está llegando a realizar, más la parte de alcance del proyecto. El proyecto obviamente se origina parte todo de una idea o una lluvia de ideas, ¿no? La cual debe ser seleccionada adecuadamente. Existen requerimientos legales para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Como les comentaba, ¿no? La parte medioambiental, por ejemplo, si es un proyecto social y demás. Avances tecnológicos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Puede que tú estés realizando un proyecto ya obsoleto este año 2022, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar una planta de fabricación de handys, ¿no? Esos dispositivos para poder comunicarse sin necesidad de una red, por ejemplo. Pero los handys puede que ya estén pasando de moda o puede que ya no se tenga mucha necesidad de provisión de handys, ¿no? Puesto que ya existen tecnologías 5G, por ejemplo, que están desplazando a otro tipo de tecnología, sea cual sea estas, ¿no? Entonces debo tomar en cuenta eso. Probablemente me esté equivocando al plantear un proyecto de este tipo. Preferible utilizar o innovar el tema o innovar el mercado con tecnología 5G, ¿no? Hay que ver los pros y contras y demás. Las necesidades del sector o la industria hay que tomarlas en cuenta. Si yo quiero fabricar, por ejemplo, productos panificados, que todos mis panes lleguen a tener 1 metro de longitud.
¿Será necesario eso de acuerdo al sector o a la industria que se necesite implementar ese tipo de planes? Yo creo que no, ¿no? Es una idea, tal vez puede funcionar para algunas regiones, pero no en todas, por lo cual voy a ir seleccionando cuáles son las necesidades de la industria. Los requerimientos del cliente también, ¿no? Probablemente el cliente te haya dicho, yo quiero elaborar sí o sí, ya tengo contratos firmados con alguna empresa X y el formato que sí o sí quiero implementar es de productos que contengan 20 ml, ¿no? No quiero elaborar productos de 1000 litros, de 1000 mililitros. Sí quiero elaborar urgente este tipo de formatos, por lo cual yo voy a tener que adecuarme a las necesidades de mi cliente. Puede haber ya contratos anticipados, ¿no? Con algunas plantas. Antes de que se construya simplemente ya se puede llegar a tener este tipo de contratos. Y necesidades obviamente de la institución si es que las hubiera. De la carta del proyecto, por ejemplo, llega a formalizar el inicio del proyecto, ¿no? Se coloca la piedra fundamental, obviamente, y arrancamos con el mismo. Permite identificar el proyecto por parte de los involucrados también y proporciona información general, ¿no? Información que incluso puede ser pública, lo que es la breve descripción del proyecto en un resumen ejecutivo, ¿no? Y de esa forma vamos a ir explicando, socializando en qué consiste la implementación de ese tipo de proyecto específico, en el cual debemos tomar en cuenta mucho el tema de funciones del mismo, ¿no? ¿Qué se va a llegar a realizar, por ejemplo? ¿Quién lo va a llegar a realizar? ¿Cómo lo va a llegar a realizar? Son preguntas frecuentes, ¿no? Que se pueden llegar a dar a veces cuando estamos con proyectos. Elaboración de o implementación de redes tecnología 5G, por ejemplo. ¿Cómo nos pueden consultar, no? Y nosotros debemos tener la respuesta a la mano. Implementación de redes, por ejemplo, de antenas, ¿no? Antenas 5G para poder ejecutar las mismas. El por qué, obviamente debemos saber justificar ante otras damas, ¿no? No todos sabemos de esta temática, por ejemplo, y algunos van a consultar por qué antenas de ese tamaño, de ese tipo, de esa longitud, por qué antenas de ese precio, ¿no? Nos van a consultar. Yo debo saber explicar en qué consiste ese tipo de tecnología 5G. ¿Para qué, por ejemplo, para qué sirven algunos componentes o para qué sirve esa tecnología? ¿Y cuándo, no? ¿Cuándo se lo va a llegar a plantar, por ejemplo, las antenas y demás? Hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestionantes que se pueden llegar a dar. Al final de la sesión facilitamos el link, no se preocupen. No es necesario colocar nombres y se está grabando. De la parte de etapas de las actividades del proyecto, aquí está un ejemplito de carta donde nosotros vamos a colocar el nombre del proyecto, ¿no? Si es diseño, diseño, ¿no? Tiene que ser bien claro el proyecto. Diseño de planta eh, productora de antenas 5G para la región de Guatemala, que nos dice, por ejemplo, ¿no? Un determinado estado del mismo y demás, ¿no? Un nombre completo del mismo. Responsable del proyecto, quién está responsable, su nombre completo y cargo, obviamente. El objetivo del mismo, en qué va a consistir la implementación de ese tipo de planta 5G. Los beneficios de el mismo. La descripción que se va a llegar a ejecutar dentro de esa planta, ¿no? Se va a realizar el montaje de antenas más la implementación en distintas regiones
Lo describimos. Las prioridades que existen, si es que las hay. La justificación del proyecto. Tecnología que se está llegando a implementar a nivel mundial. Los productos que vamos a llegar a obtener. Servicios, por ejemplo, 5G que se pueden llegar a dar. Y la aprobación del mismo, ¿no? En eso consiste la carta del proyecto. Inicia toda la parte del proyecto, de las técnicas y herramientas que podemos emplear para la etapa de planificación. Ingresa la estructura de descomposición del trabajo, ¿no? Nos distribuimos el mismo. Una tabla de precedencias, si es que vemos la necesidad. Cuáles son los requerimientos previos para poder realizar algunas tareas. Una ruta crítica, esto es muy importante, ¿no? Mientras se respete la ruta crítica, generalmente un proyecto puede marchar bien, pero si esta ruta crítica de implementación de algunas etapas del proyecto es paralizada, va a perjudicar a otras rutas o a otros objetivos que se tengan en el proyecto. Por ejemplo, si es una construcción de un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, muy bien. Compramos todos los materiales, insumos y demás, pero imagínense que no hemos realizado la perforación de pozos en esa región alejada donde no existe provisión de agua. ¿Cómo voy a poder construir si es que no tengo agua para realizar las mezclas que hay que hacer, obviamente, para la construcción? Sin agua no vamos a poder, ¿no? Nos hemos olvidado de ese insumo que parece tan básico, por las cuales no vamos a poder empezar la construcción. Entonces hay que llegar a respetar todas las rutas críticas para evitar perjudicar otras actividades, ¿no? Al perjudicar la etapa de construcción, no solo vamos a impedir la ejecución de la misma, ¿no? Vamos a perjudicar a la parte eléctrica, por ejemplo, va a tener que comenzar más tarde, una vez que se concluya todas las instalaciones de este edificio, puesto que no puedo montar redes eléctricas antes de construir, ¿no? Vamos a retrasar a la parte de ingeniería sanitaria, por ejemplo. No se pueden hacer las instalaciones si no está construido, ¿no? ¿Todo por qué? Por falta de agua. Entonces se altera la ruta crítica. Una matriz de roles que podemos llegar a generar de acuerdo a las funciones que tenga el personal para el proyecto. Y con todo eso vamos a ejecutar la planificación del proyecto. De los procesos de planeación, vamos a ejecutar la planificación del proyecto. Es aquí donde vamos a pensar, ¿no? Con todo nuestro equipo técnico, ¿qué es lo que necesito primero? ¿Qué voy a necesitar ejecutar en segundo lugar? ¿Qué voy a hacer en tercer lugar, cuarto lugar? Y todo esto se va juntando en una serie de ítems que lo vamos a poder observar ya en proyectos reales, ¿no? Una vez que arranquemos el curso el día miércoles. El alcance, definición y el plan de administración de igual forma, vamos a llegar a generar casillas que vayan a controlar distintos parámetros, porcentaje de avance físico, por ejemplo, porcentaje de presupuesto ejecutado y demás, estructura de descomposición del trabajo o el breakdown structure, así se llama, definición de las actividades con hitos o milestones, ¿no? Hitos son, por ejemplo, la parte final de lo que es la conclusión o inicio de una actividad específica, ¿no? Eso se lo coloca en el project, les comento. Vamos a observar algo de project en esas sesiones. Aparte van a llegar a tener un curso de project desde cero, por lo cual nosotros vamos a colocar esos hitos, ¿no? Los cuales van a relacionarse con otras actividades del proyecto.
de la secuencia de actividades mediante diagramas de Z o lista de actividades van a tener que ser gestionadas. Adicionalmente, se va a tener que estimar los recursos que se van a llegar a ejecutar, estimar la duración de las actividades. Para esto, cada personal ya es especializado y tiene la experiencia, ¿no? Y también tiene la formación teórica de cuánto tiempo me costaría perforar pozos de agua, por ejemplo, para la provisión de este insumo en etapas de construcción. Esa duración ya la dice, ¿no? El experto técnico, eso les va a llegar a demorar por lo menos unas 3 semanas. Entonces, de esa forma se va a ir planificando, ¿no? Cada una de las actividades del proyecto se desarrolla el cronograma, se estima los costos y el desarrollo del presupuesto, qué porcentaje de cumplimiento tenemos y la planificación de la calidad, de igual forma, de recursos humanos que hay que llegar a traer muchas veces. No solo es pedir, por ejemplo, 1 millón de ladrillos, ¿no? Hay que tener los recursos humanos suficientes para que este 1 millón de ladrillos vaya a tener que descargarse, ¿no? ¿Qué vamos a contratar para que sean descargados? Posiblemente vamos a tercerizar el servicio a personal que vaya a realizar la descarga del mismo, ¿no? Comunicaciones y riesgos que también hay que llegar a planificar. Por ejemplo, de acuerdo a los riesgos y la comunicación, si yo voy a trabajar con sustancias químicas o sustancias combustibles, antes necesito sacar los correspondientes permisos, ¿no? En nuestro país del Ministerio de Defensa. No puedo manipular esas sustancias así alegremente, ¿no? Si no, me la pueden incautar, por ejemplo. El plan de administración del proyecto es una guía de ejecución y control del proyecto, ¿no? Define referencias para evaluar el avance y cumplimiento del programa. Contempla elementos de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, llega a definir el alcance del proyecto, la organización del proyecto, los mecanismos y programas de comunicación del mismo, cuál va a ser la vía, en este caso, por la cual se pueden modificar algunos tipos de especificaciones. Obviamente todo con notas, ¿no? Podemos manejarlo mediante notas internas o podemos manejarlo mediante informes, ¿no? Mediante alguna vía formal. Se programa el proyecto, se estima los costos, procesos administrativos de riesgos y procedimiento de control de cambios, ¿no? Esto es muy importante, como les comentaba, ¿no? Puede cambiar tal vez el plano de construcción. Tal vez a última hora se ha visto la necesidad de incorporar un ambiente, por ejemplo, cerrado para algún tipo de equipo específico, ¿no? Y vamos a realizar un cambio al plano. Vamos a trabajar, por ejemplo, con plano de la versión 1, plano de la versión 2. Podemos generar un plano final de una versión 3 para el proyecto, ¿no? De la estructura de descomposición del trabajo, uno no lo va a poder ejecutar solo, ¿no? Entonces nos hacemos la consulta, ¿no? ¿Cómo se consume o ustedes pueden consumir un elefante? No te lo vas a tragar de una sola mordida, ¿no? Imposible, ¿no? Puede haber ese tipo de precipitación tal vez, pero siempre a un elefante hay que llegar a comerlo por partes. Una frase que me enseñó eh, el gerente del proyecto en este caso. Nos vamos a comer al elefante, pero por partes, no de golpe, ¿no? Si no, nos vamos a
atragantar y no vamos a llegar a poder consumirlo. Entonces todas esas partes para consumir al elefante deben ser suficientemente pequeñas para que quepan en el plato y lo suficientemente grandes, ¿no? Para que no les cause indigestión. Frase clave, ¿no? Recuerden eso. Yo siempre los recuerdo. Se come cualquier tipo de proyecto por partes, no de golpe, ¿no? Ya las etapas, en este caso, ¿qué es? Es la representación de la jerarquía del proyecto. Identifica todo el trabajo a realizar. Es un producto de la definición del alcance. De las características se llega a organizar y definir el alcance del proyecto. Se estructura los entregables en diferentes niveles con desglose suficiente para el seguimiento, ¿no? Les vamos a mostrar, por ejemplo, qué tipos de entregables se pueden llegar a generar, más los mismos, ¿no? Vamos a adjuntar en el curso entregables para diseño y construcción de un tanque de acero inoxidable, por ejemplo. Instrumentado. Parece un producto bien sencillo, ¿no? Pero ustedes se van a dar de cuenta con los entregables que nosotros les vamos a llegar a dotar, que habrá habido una serie de planos por respetar para poder diseñar un simple tanque, ¿no? Hay planos eléctricos, mecánicos, de cálculo estructural que hay que llegar a respetar y eso se convierte en como entregables de un proyecto sencillo de diseño de un tanque. Se considera de igual forma las fases del proyecto y es el fundamento para estimar los costos, ¿no? Es ahí donde podemos tratar de sacar algunos costos estimados, distribuir los roles y funciones al personal que tengamos en ese entonces dispuestos para el proyecto. Se debe realizar planes técnicos. Se debe tener la lista de productos a entregar y tener un formulario de control del mismo, ¿no? Voy a tener la lista de entregables, pero a la vez esta lista de entregables tiene que controlar las versiones que van a ser entregables, versión 1, versión 2, versión 3, por ejemplo, y la parte de aceptación del cliente final que se tenga, ¿no? Si es que está conforme, debe firmar, obviamente, y si está no conforme, se debe realizar la observación, ¿no? Informe sobre el avance y análisis de problemas, si es que se llegan a tener en el proyecto. De la elaboración se debe identificar los productos entregables, ¿no? Y como mencionábamos antes, deben estar adecuadamente clasificados y no generar duplicidad de documentos, ¿no? Hay que llegar a estructurar y organizar de igual forma las EDTs, descomponer los niveles superiores de las EDTs en componentes detallados de nivel inferior. Por ejemplo, para una maquinaria vamos a empezar de la parte de sistemas, ¿no? Que hay que llegar a implementar. De los sistemas vamos a llegar a implementar componentes que van a llegar a tener distintas partes, ¿no? Esos componentes y demás. Desarrollar y asignar códigos de identificación. Van a observar en el curso que todo se codifica, ¿no? Por ejemplo, este puede llegar a tener el código 1001. Este puede llegar a tener, puede ser un entregable, ¿no? Código 10002. Otro entregable puede ser este, adecuadamente codificado, ¿no? Entregable 1003. Se asignan códigos y todo se maneja con código, ¿no? Se pueden realizar los informes, en este caso haciendo referencia al código correspondiente en fecha tal
Se realizó la revisión de la documentación o implementación conforme plano del código 10001, ¿no? Entonces se puede mencionar ese tipo de codificación porque no vamos a estar mezclándolo con lo que es la parte literal, ¿no? Plano de elaboración de la parte central del tanque de acero inoxidable de 40 metros cúbicos de capacidad. Entonces no se puede colocar todo eso, ¿no? Simplemente acudimos a lo que son estos códigos de identificación. Elaboración del ítem X según plano entregable 10001, por ejemplo. Y nos ahorramos trabajo, ¿no? Muchas veces esos códigos le sirven a la parte legal, por ejemplo, a la parte técnica y a distintas áreas, ¿no? A la parte de almacenes para que te provean de material y demás. Se va abreviando el proceso y simplificando un poco. El 5, por ejemplo, se debe verificar que el grado de descomposición de trabajo es necesario y suficiente. La organización de unidades medibles de trabajos requeridos para desarrollar el producto puede llegar a tener distinto tipo de organización. Por ejemplo, un producto final que va a tener tres componentes principales. Imaginemos, ¿no? La parte mecánica, la parte física y la parte productiva, por ejemplo. Productos de trabajo terminados. Para la parte mecánica se van a elaborar planos, por ejemplo, el plano mecánico, plano eléctrico, plano electromecánico, plano de instrumentación, distintos tipos de productos de trabajo terminados que puede elaborar esa área, pero a la vez se deben llegar a elaborar tareas que entregan un producto, ¿no? Todo lo que es construcción, implementación o ejecución de una tarea, sea esta compra, venta, armado y demás, o ensamblaje, todo eso. De las etapas de la actividad, de las actividades del proyecto se pueden visualizar en distintos tipos de entornos gráficos. Por ejemplo, acá se tiene la gráfica de Gantt, en la cual se puede visualizar las tareas que van a realizar el personal, por ejemplo, ¿no? En 2 días va a tener que determinar el perfil. En 5 días va a tener que redistribuir. En 2 días se va a tener que determinar las necesidades de capacitación para el personal, cómo pueden pedir materiales a almacenes, por ejemplo. Tiene un procedimiento operativo estándar, ¿no? Que hay que llegar a seguir. No es que uno puede pedir de forma verbal, por ejemplo, ¿no? Todo es documentado generalmente. Se debe elaborar el programa, por ejemplo, puede demorar 5 días, se debe ejecutar el programa, puede tardar 15 días, hay que evaluar nuevamente el programa otros 3 días. Para la parte de equipo, otro tipo de tareas, ¿no? Por ejemplo, el equipo debe elaborar el inventario. Se tiene hasta 3 días probablemente porque son bastantes ítems. Se tiene que redistribuir de igual forma. Se puede hacerlo en 2 días. Se debe dar mantenimiento un día. E instalar la red que va a demorar 5 días. Aquí están los hitos, por ejemplo. Observen. Esos son hitos para todo lo que son equipos. Del método, por ejemplo, se debe definir una política un día, diseñar procedimientos 5 días, implantar dichos procedimientos y capacitarlos otros 5 días, ¿no? Y la difusión, hasta ahí se contabiliza y son 27 días demorados en esa fase, ¿no? Se debe programar las actividades del proyecto considerando tiempo y responsables. Es mejor, ¿no? Podemos tener una casilla acá adicional
que especifique el responsable. Por ejemplo, para dar mantenimiento, un nombre específico. Y dos, permite registrar avances de acuerdo a lo planificado. De igual forma, importante. La tabla de precedencias, ¿a qué se refiere? A que llega a contener todas las actividades del proyecto identificadas. Es una tabla completa y en el orden que se van a llegar a ejecutar. Puede tener, por ejemplo, la clave de la actividad propiamente dicha a ejecutar, la duración de esa actividad, la actividad precedente antes de ejecutar la misma y el responsable de la ejecución de esa parte del proyecto. Este es un ejemplo, ¿no?, de las etapas a controlar. Aquí están el número de actividades con un código muy sencillo de un dígito, ¿no? En los ejemplos que les vamos a llegar a pasar, se tienen los códigos hasta de 5 dígitos, por ejemplo. Cuando se tiene actividades demasiado grandes para un proyecto casetero, por ejemplo, ¿no? La actividad 0001, zipeado, por ejemplo. Es un proyecto muy largo, ¿no? Y demás actividades que se pueden ir programando. Tanto su inicio, la duración de esa actividad promedio estimada y las actividades precedentes que hay que llegar a ejecutar. Por ejemplo, para yo ejecutar el programa de desarrollo realizado, previamente debo ejecutar la actividad 3. ¿Y cuál era la 3? Una estrategia definida para desarrollar esos productos. De igual forma, se debe tener actividades precedentes, en este caso que vienen antes de una actividad, y poder realizarlo eso mediante un responsable, ¿no? Aquí está el responsable. Estos, por ejemplo, los tipos de precedencias que se pueden llegar a tener. Una actividad A para comenzar una actividad B de forma directa. Pero una actividad A también me puede dar o generar el inicio a una actividad B. Pero a la vez el final de la actividad A me puede llevar al final de la actividad B. O la actividad A en su inicio puede llegar a darme el final de la actividad B. Todo va a depender de el tipo de necesidad que se tenga. Aquí están los diagramitas, por ejemplo, el diagrama de Gantt, el diagrama de hitos, milestones, el diagrama de la Z crítica que ustedes pueden llegar a implementar. El diagrama de la ruta crítica, hablamos un poco de esto, determina la duración total del proyecto. Ojo, es de inicio hasta acabar, de forma teórica siempre, ¿no? Hasta finalizar el proyecto. El estimado lo más responsable que se pueda se basa en el estimado de un valor de duración por tarea. Es decir, cada tarea va a llegar a ser parte de la ruta crítica. Muestra interdependencia de áreas. No es necesario que estas actividades solo sean de una determinada área, ¿no? Involucra conjunto. Permite gestionar, estimar el tiempo de finalización del proyecto y permite hacer balance entre otros recursos, ¿no? Y permite evaluar avances de desempeño en la obra o industria. De la parte de la holgura, por ejemplo, ¿qué es la holgura? Es el periodo de tiempo en el que una tarea puede retrasarse, ojo.
puedo o tengo la posibilidad de retrasarme por alguna razón 5 días. Pero este tipo de holgura no va a llegar a retrasar el tiempo total previsto que debería llegar a durar el proyecto, ¿no? Si una persona toma, por ejemplo, vacaciones el día de hoy, puesto que ha dejado todo bien y en orden, voy a poder operar hasta el día lunes sin novedad, ¿no? Las tareas de la ruta crítica tienen cero holgura, puesto que es crítico, ¿no? No hay tiempo que perder. Las tareas de la ruta crítica que se retrasan ocasionan retrasos a todo el proyecto, ¿no? Si se atrasa el civil o el arquitecto, va a atrasar al industrial o ramas afines. La holgura se calcula por alguna de estas formulitas. Todo es medición de tiempo, por si acaso. Tiempo en días generalmente. Se toma en cuenta el inicio más tardío menos el inicio más temprano. Esa es la holgura, si es que la puede llegar a ver, dependiendo de una actividad. O bien se puede tener el final más tardío probable menos el final más temprano previsto. Las cifras más tempranas se calculan siguiendo el diagrama de Z desde el inicio del proyecto para cada tipo de tarea. En el curso les comento que se están facilitando una serie de planillas. Todos los recursos ascienden por encima del giga de recursos. Hay planillas, libros y demás que se van a llegar a facilitar. Por ejemplo, estas son las fases o etapas de un proyecto que se han llegado a tomar en cuenta de forma eh, consensuada con lo que va a llegar a ser nuestro ingeniero civil, por ejemplo, ¿no? Etapas de construcción, imagínense que todo esto es construcción. Entonces, el ingeniero civil va planificando en cuánto tiempo vamos a llegar a terminar la actividad A para construcción, la actividad B, la actividad C. De estas actividades hay dependientes, ¿no? La actividad G es dependiente y no puede empezar si es que la actividad C no ha estado concluida. Asimismo, la I, ¿no? Observen que la I no puede comenzar si es que la actividad J no ha estado concluida. De esta forma se va controlando esta temática y se va dimensionando, ¿no? Por ejemplo, aquí llego a tardar 7 días, 8 días, 6 días. Acá llegó a demorar otros 6 días, 6, 8, 14 y vamos a ir sumándole, ¿no? Pero se observa que esta actividad es obviamente una clave. Probablemente sea instalación, por ejemplo. Imaginen que es instalación de agua desde o instalación de vapor. Probablemente no se pueda llegar a realizar esta tarea sin antes poder concluir esta, ¿no? Entonces, ese sentido común ya, donde nosotros vamos identificando cuál sería la posible ruta que debemos llegar a considerar la más crítica, ¿no? Para eso se emplean algunas técnicas, por ejemplo, PERT, que es por sus siglas en inglés, ¿no? Program Evaluation and Review Técnica, que se emplea para estimar tiempos y costos. Es de utilidad para análisis de alternativas. Siempre debemos tener por lo menos dos alternativas, ¿no? Siempre. Debemos ejecutar el empleo eficiente de recursos, muy importante. Optimización de calendarios. Mejor si es que acabamos antes de lo previsto, ¿no? Si es que acabamos antes de lo previsto, tenemos un tiempo en el cual podemos ir ascendiendo niveles de capacidad. Y
lo que tendría que concluirse en 365 días, tal vez mediante una adecuada gestión lo concluyamos apenas en 340 días. Por ejemplo, ¿no? Debe existir la facilidad del control del proyecto y las revisiones de los costos, ¿no? Una vez más, lo que hacíamos es tratarlo todo con SAP, ¿no? Aquí está una forma de cálculo, por ejemplo, de la estimación de una actividad según el tiempo que vaya a durar. No podemos tener el perfil optimista, podemos emplear un perfil pesimista o el más probable. Por ejemplo, duración de este curso gratuito. El perfil optimista es de 50 minutos. Uno pesimista puede ser, apenas va a durar el seminario 15 minutos. Y uno más probable, obviamente, que llegue a los 120 minutos, ¿no? Como siempre. Entonces vamos a ir calculando tiempo esperado entre eventos, por ejemplo, con esos parámetros para cada actividad, como les di el ejemplo, una desviación estándar de la misma, una varianza de una tarea, reemplazando tiempos, duración esperada del proyecto, la suma de todas las tareas y la desviación esperada del proyecto, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza de las tareas. Para la etapa de ejecución ya estamos ejecutando, ¿no? Todo eso ha sido planificación. Para la ejecución ingresa el sistema de autorización del trabajo. Obviamente debe desembolsarse, darse curso. Existe un sistema de información como el CICI, ¿no? Que estábamos observando. Existen los deportes de avance de la ejecución, cuánto se ha llegado a construir, un 10%, 15%, la siguiente semana por cuánto vamos, un 20% y demás. Resultados del trabajo hay que llegar a evaluarlos por muestreo, ¿no? Cambios requeridos para el mismo, mejora de la calidad en la ejecución e informe de proyecto. Del proceso de ejecución es ahí donde la dirección del proyecto ingresa para revisar productos de avance, ¿no? La parte eléctrica, cuánto avanzó. La parte civil, cuánto avanzó. Procesos, cuánto avanzó. Acciones implantadas de igual forma puede ingresar en esa parte, asegurar la calidad. Si existen cambios, ¿no? Siempre es resguardar el tema de la calidad. Por pequeños detalles, esto puede llegar a ser afectado y nos puede llegar a traer pérdidas, por ejemplo, en proyectos, por mal control de lo que es la calidad. Formación y desarrollo del equipo de trabajo, distribuir la información y manejo de proveedores, una vez más. De las comunicaciones del proyecto, la información debe fluir, ¿no? De forma rápida entre diversas áreas. Es por eso que hay que planificar las comunicaciones. Generar información es lo primero para poder comunicar, obviamente, información adecuada, técnica, importante, que no vaya a pasar desapercibida, puesto que puede causar problemas más adelante, ¿no? Distribuir la información a los directos interesados o en este caso a las jefaturas de cada área y que estas jefaturas evalúen para ver si es que la van a llegar a pasar o no a otras áreas. Informar los avances es muy importante, ¿no? Y para esto podemos tener planilla de control de avance y satisfacer a los necesitados. Ahí está. De los deportes de avance, generalmente todo se maneja mediante informes, ¿no? Informes dirigidos a una determinada persona
con la correspondiente firma del que está llegando a elaborar este informe de avance. Las metas intermedias son resultados parciales que se deben llegar a dar a lo largo del proyecto, ¿no? Para evidenciar si existe retraso, estamos en tiempo y demás. Las metas intermedias se describen un resultado técnico o evento, sea cual sea, ¿no? Provisión de material de construcción, por ejemplo, en un lapso de tiempo determinado. Se programan las fechas determinadas o en fechas determinadas para su duración, que debe llegar a ser cero, ¿no? Tenemos las características. En la etapa de ejecución todo es tangible, ¿no? No solo debemos revisar el informe que nos vaya a presentar la parte técnica, sino irnos al lugar y es preferible tocar lo que se dice que ya se ha llegado a implementar. Puede existir mala práctica de producción, por ejemplo, o mala práctica de la parte técnica accidental, el cual puede omitir un tipo de trabajo no realizado. Debe ser medible también de alguna forma, ¿no? Si el fin es producir, debo evaluar cuántas unidades he llegado a producir ese instante, ese mes o ese periodo. Debe ser entregable, obviamente, en una copia de seguridad. Se puede llegar a entregar distintos tipos de productos a solicitud, ¿no? Se debe establecer claramente de igual forma toda la parte de comunicación, incluso de él mismo. Todo eso nos trae ventajas. Ventajas porque es más fácil de interpretar todos esos informes de avance. Se puede utilizar para reportes del proyecto como programas de entregas o avances. Permite enfocarse a resultados, lo que proporciona flexibilidad en la ejecución y crea un clima de confianza, ¿no? Es esto lo que debe existir entre la parte ejecutora y la parte auditora, ¿no? El nivel de confianza suficiente para poder, si bien reportar, también subsanar, ¿no? Si es que existe la observación en esa área. Se pueden generar indicadores que proporcionen información respecto a proyectos. Por ejemplo, tiempos, evaluación de tiempos en lo que son indicadores, costos, cambios, riesgos, entre otros, que también vamos a llegar a observar un listadito y implementado, ¿no? Del valor ganado del proyecto siempre existe la probabilidad de que se tenga un valor ganado, ¿no? Este es el planeado, por ejemplo, y puede que el real sea inferior, pero vaya a recuperarse, o puede que sea inferior, ¿no? Pero de igual forma tienda a recuperarse. Ese es el valor ganado del proyecto versus el tiempo. De la etapa de control, y en breve entramos al cierre, es una etapa muy importante, ¿no? Es aquí donde ya se deduce, ¿no? Que puedan existir temas de corrupción, sea cual sea el proyecto público o privado, ¿no? Se debe hacer análisis de valor ganado, por ejemplo, distribución de la información adecuada, sistema de control de cambio, control de riesgos. Se debe actualizar los planes, realizar acciones correctivas. Se tienen o deben tener lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, qué insumos son difíciles de traer para nuestro proyecto. Entonces, todo eso lo vamos a llegar a aprender. El cómo agilizar, tal vez. Corre en riesgo la aceptación del trabajo en esta etapa. Puede ser rechazado, obviamente. Es por eso que se elaboran esos informes que son aprobados, ¿no? Esos informes
Las órdenes de cambio, si es que existe, también debemos tener una copia de la orden de cambio para otro personal que pueda llegar a estar presente en algún incidente, ¿no? Y ajustes a línea base. Siempre hay uno que otro ajuste que se puede llegar a reducir, pero sin que afecte demasiado al tiempo. Más etapas se tiene que tener procesos de control, un supervisor o supervisores que vayan a realizar los controles respectivos, control de cambios y esa documentación es guardada, ¿no? Se genera documentación por triplicado, por ejemplo, la cual es guardada en distintas áreas. Verificación y control del avance más el control del cronograma en la etapa de ejecución. De los controles de los costos, de igual forma, no hay que controlar. Clarito es cuando nos estamos desviando ya del presupuesto previamente planificado, ¿no? Si existe desviación, hay que ver por qué causa es en cuanto a costos. Control de calidad, como les comentaba, en todo lo que se vaya a implementar. Seguimiento del desempeño del equipo. Probablemente tal vez alguna parte del equipo esté fallando. El topógrafo no haya tenido el tiempo suficiente para adecuar su equipo y esté tomando coordenadas GPS inadecuadas o no efectivas, las cuales van a retrasar otras operaciones de excavación, tal vez o zipeado y demás. Informes de resultados muy importantes en la cual vamos a plasmar si es que nuestra tarea particular ha sido ejecutada o se ha tenido algún retraso y de cuánto oscila ese retraso. También tenemos la parte de comunicación con interesados. Les explicamos en qué consiste la implementación de determinada línea para que ellos puedan aprobar y no se tenga algún tipo de problemática en esa parte, ¿no? De la administración de los cambios hay que evaluar y documentar ajustes y sus impactos, sean positivos o negativos. Se debe de compilar, medir y difundir la información, eso dice, más la parte de riesgos y resultados, con el objeto de comparar, evaluar el avance del proyecto real. Ojo, nos interesa a quien sea, ¿no? Siempre le interesa la parte real ejecutada. Si no está la real, obviamente hay observación, ¿no? Tenemos también la parte de dar seguimiento y supervisión de riesgos que se hayan presentado, monetarios, esos financieros y demás, y documentar la situación actual del proyecto. Es ahí donde adjuntamos nuestro informe de control. Acá tenemos el análisis y contención de riesgos, más recomendaciones prácticas que podemos tomar, ¿no? Siempre prevengan cualquier tipo de riesgo, sea cual sea, ¿no? Por ejemplo, nadie ha prevenido lo que es el COVID, por eso los precios han subido. Solo una caja de barbijos o comunes estaba llegando a costar, en este caso, $10, ¿no? Aplique la sensibilidad y el tema de visión. Hay que realizar el análisis en grupo, no solo individual, puesto que hay personas especializadas en su rama o rubro, ¿no? Que nos pueden orientar para tomar decisiones. Y en forma ágil, ¿no? Se presenta el incidente y hay que analizar y tomar una decisión. Se contempla la probabilidad de ocurrencia e impacto. Hay que evaluar cómo en la parte medioambiental, ¿no? ¿Qué tanto estaría yo afectando al medio ambiente? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta esa posible ocurrencia e impacto.
Se repite el análisis de riesgos durante el proyecto antes de las actividades o eventos críticos. Aquí está del análisis del valor ganado, por ejemplo. Nos va a permitir evaluar el tiempo costo del proyecto. Tenemos la parte de análisis de la calidad, muy importante. Existen normas, recuerden, a nivel nacional e internacional en las que nos podemos apoyar para ver, por ejemplo, el costo de conformidad y no conformidad, análisis de costo-beneficio, control de calidad, más herramientas estadísticas, ¿no? Si es que son muchas unidades, hay metodología de muestreo para poder validar lo que es un determinado lote. Y de la etapa de cierre, por ejemplo, ya corresponden las auditorías, parte crítica, ¿no? Corresponde revisión de informes y reportes de ejecución para posteriormente elaborar el reporte final de cierre de actividades del proyecto, ¿no? Es ahí donde se acaba y el proyecto ya es entregado listo para su puesta en marcha. Se puede dar un cierre administrativo, por ejemplo, un reporte final que contemple el presupuesto ejecutado o el porcentaje de presupuesto ejecutado, que adjunte el programa, las evidencias, una serie de fotografías que hay que llegar a tomar, ¿no? De lo que se ha llegado a ejecutar. Lecciones aprendidas, tal vez alguna mejora en un futuro proyecto similar al que hemos tenido, un reporte de control de cambios y todo eso ya está listo para los archivos y el plan de transición. En el cierre del proyecto ya se cierra el contrato y se concluye, ¿no? Se devuelve la boleta de garantía si es que es un monto elevado y hemos solicitado boletas de garantía. Se adjunta el archivo del contrato, manuales, planos, bitácoras, comunicados y lecciones aprendidas. Y punto 3, el producto, servicio o resultado se entrega en una documentación controlada, ¿no? Puede existir documentación, pero siempre debe estar firmada e incluso mosqueada, ¿no? Al ladito de lo que es el documento, nosotros colocamos nuestras muecas de conformidad con ese documento, ¿no? Puesto que a veces puede ocurrir adulteración del mismo. Ahora sí, no olviden darle like, el me gusta y que tengan un buen descanso y resto de tarde.